Bueno, bienvenido, ¿cierto?, a un nuevo encuentro virtual. Miss Damaris, ¿cierto?, me va a estar apoyando en todo lo que son sus consultas, en todos los comentarios que ustedes quieran hacer por el chat, ¿cierto?, o preguntas. Entonces, va a estar pendiente de eso, ¿ya? Eh, Como saben, ¿cierto?, desde la semana anterior empezamos a trabajar con la parte de potencias, ya de forma específica, porque todo lo que hicimos antes, ¿cierto?, nos va a servir para poder trabajar con las potencias. Objetivo de hoy, entonces, es recordar algunas propiedades que ustedes conocen, que las aplicaron cuando tenían números enteros, ¿sí? No habían fracciones y ustedes ocupaban unas propiedades de las potencias. Bueno, esas propiedades también se pueden usar, ¿cierto?, Eh, acá con las fracciones. Y van a haber algunas nuevas también, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ir trabajando. Esta no va a ser la única clase, ¿ya? Porque son varias propiedades y por lo mismo no las quiero pasar todas de un viaje, para que las puedan entender bien. Así que las dividí mitad y mitad más o menos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver la primera mitad, vamos a recordar esas propiedades, ¿cierto? Vamos a ver cómo se utilizan y después un par de ejercicios para ver si se entendió cómo funciona, ¿ya? Esa es la idea de hoy. Bueno, la clase anterior, ¿cierto? Lo que fuimos haciendo fue trabajar la definición de la potencia, ¿cierto? La potencia tenía una base y un exponente. El exponente nos decía cuántas veces vamos a multiplicar la base y también sacamos unas par de conclusiones al final de esa clase. Entonces vamos a ver si se acuerdan, ¿cierto?, de eso que hicimos en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4 casos, ¿cierto?, de potencias, ¿sí? Ejercicios con potencias tenemos aquí. Y la idea es que ustedes me vayan diciendo, ¿cierto?, cuál es el resultado que debería dar en cada uno de esos ejercicios. Entonces ahí voy a ver más o menos si se acuerdan qué era lo que hacíamos en la clase anterior. La clase anterior estuvimos trabajando harto con números que no eran fracciones, pusimos algunos ejemplos con fracciones, y yo les recuerdo, ¿cierto?, que funciona de la misma forma, ¿ya? O sea, por ejemplo, el primero me está diciendo a mí, como el exponente es 2, que esta base, o sea, esta fracción la multiplique 2 veces. O sea que esto es lo mismo que multiplicar 9 décimos por 9 décimos. Y ese es el resultado que me interesa que ustedes me entreguen, ¿sí? No sé si hay algún voluntario, ¿sí? Recuerden, voy a multiplicar, ¿cierto?, 9 décimos por 9 décimos, ¿sí? ¿Cuál debería ser el resultado entonces de ese ejercicio de potencias que está acá? Cata Ojeda nos dice 81 partido en 100. 81 partido en 100, ¿ya? Cuando estamos aplicando, ¿cierto?, la pura potencia acá seguramente ustedes no van a poder simplificar, porque si se pudiera simplificar, querría decir que yo podía hacerlo acá, ¿sí? Entonces, si de repente encuentran alguna fracción aquí que ustedes pueden simplificar al tiro, lo hacen, ¿ya? Así ¿qué va a pasar después? Que van a multiplicar números más pequeños, ¿ya? Entonces, la recomendación, ¿cierto? Si hay algo que se pueda simplificar aquí, una fracción que se pueda, lo hacemos al tiro, ¿ya? El siguiente ejercicio, ¿cuánto debería dar entonces? Ocupé los mismos números, ¿sí?, para ir comparando un poquito. Diferencia con el anterior, ¿cierto?, que en este caso la base es negativa, ¿sí? Monserrat dice lo mismo. Uh-huh. Y Alexandra pregunta si Sí. normalmente no se simplifica. No, aquí en esta parte, bueno, si esta fracción no se puede simplificar, entonces acá tampoco la multiplicación va a poder simplificar, ¿sí?, porque va a estar repitiendo el mismo número varias veces, ¿ya? Si se pudiera, es porque aquí tú podías simplificar al tiro, ¿ya? Entonces lo haces acá mejor, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado que me dijeron? Me olvidé. Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que el anterior. Claro, la Muy bien. multiplicación iterada es diferente, ¿cierto? Si yo les pidiera la multiplicación iterada, que es escribir qué cosas voy a multiplicar, va a ser diferente porque son números negativos los que estoy multiplicando, ¿cierto? Pero el resultado final en este caso va a ser el mismo, ¿ya? Porque aquí estoy multiplicando negativo por negativo, así que va a terminar quedando positivo, ¿cierto? Por eso queda igual. Bueno, y si fueran muchas multiplicaciones las que voy a hacer, ¿cierto?, para no estar revisando los signos, hicimos, ¿cierto?, una conclusión la clase anterior de que si el exponente era par,
¿cierto? Y la base negativa, el resultado iba a quedar positivo. Y aquí vamos a trabajar con exponentes impares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el siguiente? Y ahora dice menos 729 partido en 1000. Ya, entonces es similar al que está acá arriba, ¿cierto? 3 veces. Y como el exponente es impar, ¿cierto? Y la base negativa, esta vez va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces al tiro yo sé cuál es el signo que voy a colocar al final, ¿ya? Signo negativo, 10 por 10 por 10, ¿cierto? Me da 1000 y 9 por 9 por 9, ¿cierto? 9 por 9, 81, ¿cierto? Y 81 por 9, a ver si nos da lo mismo. 9 por 1, 9, ¿cierto? Y 9 por 8, 72. Bien, ¿ven? Nos dio exactamente lo mismo. Gracias, Astiario. Y el último. Ya, el último aquí está para ver la diferencia con el que acabamos de hacer, ¿sí? Aquí, este es un ejercicio de potencia, ¿cierto? Pero yo, la potencia que voy a resolver es esta de aquí, ¿sí? En esto me voy a centrar primero. Y ese signo lo vamos a guardar por ahí, ¿sí? Entonces, ese signo lo vamos a guardar y vamos a resolver esta potencia que nos quedó acá, ¿se fijan? Que es 9 décimos multiplicado 3 veces. ¿Se fijan? ¿Cuál sería el resultado final entonces? Lo Lo mismo, mismo, dice Montserrat. ¿sí? ¿Qué va a pasar, cierto? El resultado de acá adentro es positivo, ¿cierto? 9 por 9 por 9, ya vimos que era 729. Y 10 al cubo, ¿cierto? Vimos que era 1000. Ese es el resultado de lo que está acá, ¿cierto? Lo que encerré. Pero se supone que el resultado de eso, ¿cierto? Adelante tiene un signo negativo y por lo tanto termina quedando igual, ¿ya? Entonces, van a haber casos, ¿sí? Donde esto, que el signo está afuera, van a haber casos donde el resultado final sea el mismo y van a haber otros en que no, ¿ya? Va a depender del exponente que está acá, ¿ya? Vamos a ir haciendo más ejercicios de eso en todo caso después, ¿ya? ¿Alguna consulta? Esto era recordar un poquito de la clase anterior. Aquí estamos aplicando pura No, definición, ¿eh? ¿Ya? Solo definición, o sea, el exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar la base. Eso es lo que estoy aplicando. Bueno, y sacamos algunas conclusiones de la clase anterior, para ver si se acuerdan, ¿sí? ¿Qué es esto que tengo aquí? Ayúdenme a completar, ¿cierto? Esta frase. Aquí les dejé un espacio para ir completando. Hace referencia al signo y hacia el exponente es par o impar, ¿cierto? Entonces, si la base es, por ejemplo, positiva, ¿sí? Y el exponente, por ejemplo, es par. A ver, espera un poquito. No, trabajemos con la negativa. Si la base es negativa, lo voy a poner entre paréntesis, estoy hablando del signo, ¿cierto? Y el exponente es par. ¿Cómo debería ser el signo del resultado de esa potencia? positivo, dice Tere. Positivo, ¿sí? Voy a poner entre paréntesis ahí para hacer referencia que me refiero al signo del resultado. Y el otro caso que me puedo encontrar, ¿cierto? Nuevamente base negativa, exponente impar, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el signo del resultado? Negativo. Negativo, ¿cierto? ¿Qué caso es el que no he dicho todavía? Acá abajo. Si la base es, ¿de qué signo me falta ver? ¿Sí? Positiva, ¿sí? Fíjese que aquí no estoy completando nada más que el resultado ahora. ¿Por qué?
porque aquí ya me da lo mismo si el exponente es par o impar, ¿sí? Esto de si el exponente es par o impar me interesa cuando la base es negativa, porque me ayuda a saber el signo del resultado final, ¿sí? Pero si la base es positiva, ahí ya no me interesa si el exponente es par o impar, ¿ya? El resultado va a seguir siendo positivo, ¿ya? Eso fue lo principal de la clase anterior, entonces, ¿cierto? Cómo aplicar, ¿cierto?, la definición de la potencia y esta parte que tenía que ver con el signo de la base y el tipo de exponente que tenía, ¿sí? Ya. Lo vamos a seguir usando hoy, entonces por eso era importante recordarlo. Ahora vamos a empezar a ver, ¿cierto?, algunas propiedades que vamos a utilizar, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, si ustedes quieren después pueden mirar su texto. Fui sacando algunos cuadros que salen en su texto, ¿ya? Si se fijan ahí, le está dando la información, pero en símbolo. Entonces quería ver más o menos si pueden, ¿cierto?, sacar información de lo que está ahí, en palabras, ¿sí? Por ejemplo, aquí me está diciendo lo que voy a hacer, ¿sí? Si se fijan, está trabajando, este caso es de las propiedades, ¿cierto? Cuando las potencias tienen un exponente negativo, ¿qué hago con eso? Entonces ahí me está dando el ejemplo, ahí tengo una potencia con exponente negativo y esto es lo que hacen, esa es la propiedad que ocupan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2/3, por ejemplo, elevado a -2. Según la información que le está dando aquí, que es la misma que está en su libro de texto, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes? ¿Sí? Yo estoy en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que debería escribir acá entonces? O alguien en Según el palabras me ejemplo. podría explicar, ¿cierto?, qué es lo que hacen o en qué consiste este paso que hacen aquí. ¿Sí? Porque me lo pueden explicar en palabras o podemos hacer con un ejemplo primero. ¿Sí? Vanessa dice dar vuelta la Ya, fracción. esa es más o menos la idea, ¿cierto? Vamos a Se aceptar esas invierte. palabras, pero vamos a dar vuelta a la fracción. Ya entonces la voy a dar vuelta. Acá tengo 3/2. Ya, ¿qué hago con eso? Ahora, me falta escribir el exponente. ¿Qué le coloco entonces en el exponente? Según lo que está ahí arriba. ¿Sí? ¿Qué exponente le coloco? 2 positivo, dice Montserrat. 2 positivos. ¿Ya? Esta propiedad lo que está haciendo, ¿cierto?, es transformarme los exponentes que sean negativos a un exponente positivo, porque eso es lo que nosotros sabemos trabajar. ¿Ya? Si el exponente es positivo, nosotros podemos saber entonces cuántas veces voy a multiplicar esa base que nos quedó ahí. ¿Te fijas? Pero si es negativo, no podemos hacerlo. Entonces, esta propiedad me permite hacer ese cambio para saber cuántas veces voy a multiplicar la nueva base, ¿cierto? Porque la voy a invertir. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, invirtiendo entonces la base, y con eso puedo cambiar de signo, ¿cierto?, el exponente. Y ahí podemos trabajar como lo hacíamos en la clase anterior. ¿Ya? Esa es la propiedad en lo que consiste. Esto va para los dos lados. O sea, si yo tengo escrito de esta forma, ¿ya?, yo también podría dejarlo escrito de esta forma de acá. ¿Sí? ¿Ya? Pero a los dos lados puedo hacer ese cambio. O sea, me está diciendo a mí que si yo invierto la base, el exponente cambia de signo. ¿Sí? Si el exponente estaba positivo, entonces queda negativo. Si el exponente estaba negativo, lo dejo positivo. ¿Sí? Le cambio el signo al exponente e invierto la base. Esa es la idea. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Sí? Porque de repente se pueden encontrar con esos casos raros y no saben qué hacer. Por ejemplo, si yo tuviera este valor de aquí, algo como eso, ¿cierto?, elevado a -3. Eh, por cierto, vamos a trabajar, ¿cierto? Y si la base estuviera... No, si es fracción, me la tienes que dejar con paréntesis, ¿sí? ¿Ya? Porque si no se presta a interpretación de que a lo mejor ese exponente solamente está afectando al numerador. Entonces, para evitar esa confusión, ¿cierto?, se deja con paréntesis. Entonces ahí queda claro cuál es toda mi base, ¿ya?
Bueno, como están viendo, solo estoy aplicando la propiedad, no estoy resolviendo después, ¿cierto?, la potencia que queda, porque eso ya lo saben hacer. Entonces, veamos cómo se aplica la propiedad, máquina. Este caso, yo quisiera aplicar, ¿cierto?, lo que nos dicen acá arriba, ¿cómo debería quedar entonces mi potencia? Ya, por ejemplo, ahí me dicen, ¿cierto?, 6 sobre 1 elevado a 3, ¿cierto? O lo podría dejar de esta forma, ¿sí? 6 elevado a 3, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Ya, porque acá adentro si tengo 6 partido por 1, eso es lo mismo que 6. ¿Me fijan? Entonces eso les da una idea, por ejemplo, qué pasaría si yo tuviera esto. 2 elevado a menos 4, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer ahí? Montserrat dice 1/2 elevado a 4. 1 sobre 2 elevado a 4. Ya, sí. ¿Cierto? Vamos a invertir. Hay que recordar, ¿cierto?, que este 2, nosotros vimos cómo escribirlo como fracción, pues yo podría dejarlo escrito de esa forma para tener una idea de cómo va a quedar, ¿se fijan? Como 2 partido por 1. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces de ahí uno puede saber, entonces voy a invertir y esto va a quedar como 1 partido por 2, ¿se fijan? Y ahora el exponente, que era negativo, ¿cierto?, va a quedar positivo. Y entonces ahora puedo trabajar esa potencia y resolverla, ¿se fijan? Bien. Y lo otro, ¿cierto?, que podría, ¿no es cierto?, de repente surgir una duda es qué pasa si la base fuera negativa, por ejemplo. ¿En qué afectaría? ¿Ya? Por ejemplo, si tuviera menos 3 quintos, ¿cierto?, a un exponente negativo, por ejemplo, menos 6. ¿Cómo quedaría entonces al hacer este paso? Ya resolvemos este y vamos a volver a repasar cada uno de los que hicimos ahí. En todo momento lo que hemos estado haciendo es invirtiendo la fracción. Así que seguimos haciendo lo mismo de siempre. Entonces voy a invertir esa fracción que está ahí. ¿Ya? El 3 quintos entonces ahora lo voy a escribir como 5 tercios. ¿Sí? Y ese signo no cambia. ¿Sí? Sigue siendo el mismo que tenga. Por eso, acá todos que eran positivos siguieron estando positivos acá adentro. ¿Sí? Este caso era negativa la base, entonces sigue quedando negativa la base. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? El exponente, ¿cierto? El exponente ahora queda positivo. Ahí están como, creo que casi todos los casos con los que se puedan encontrar y que podían surgir algunas dudas, ¿sí? Ya, hay una consulta ahí, ¿cierto? Que no entiende. Vamos a intentar explicar, ¿cierto?, lo importante de lo que estamos viendo, que es, quiero ver, ¿cierto?, qué hacer cuando me aparece un exponente negativo, ¿sí? Entonces, la información que está acá es una ayuda, ¿cierto?, para saber qué hacer en ese caso. Siempre voy a transformar, ¿cierto?, mi exponente negativo a uno positivo, ¿ya? Esa es la idea. Si te fijas en todos los ejercicios que hicimos, entonces el exponente que lo teníamos negativo, lo pasamos a uno positivo, ¿sí? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué me pide si yo hago eso? Que la base que yo tenga, la invierta, ¿sí? No le cambio el signo, le invierto, ¿ya? Entonces, el 2 tercios, ahora lo escribo como 3 medios, y puedo dejar entonces la base en este, o sea, el exponente positivo, ¿ya? El 1/6 lo dejo como 6 partido por 1, y entonces le puedo cambiar el signo a ese exponente, ¿se fijan? Lo mismo hice acá. Este era un 2, ¿cierto? Entonces, para ayudarme yo, ¿cómo va a quedar al invertir? Lo escribimos como 2 partido por 1.
Entonces así es más fácil saber cómo queda al invertir un medio, ¿sí? Y entonces puedo cambiarle el signo al exponente. Y acá de un ejemplo, ¿cierto? Para que se acuerden de que yo el signo no lo cambio el de la base, ¿ya? La base estaba negativa, sigue quedando negativa, pero la fracción sí la invierto, ¿sí? 3/5, 5/3. Y entonces puedo hacer, ¿cierto? Ese cambio de signo del exponente. Ahora, ¿por qué hago ese cambio de signo? Porque esto es lo que nosotros sabemos resolver, ¿sí? Una potencia que tiene el exponente positivo. Al tener el exponente positivo me dice cuántas veces voy a multiplicar. Entonces, por eso estamos utilizando esto, ¿ya? Para saber qué hacer cuando nos encontramos con un exponente negativo, ¿ya? Más o menos ahora quedó más claro, Alexandra. Sí, mister, tengo otra duda, ¿Ya? porque el quinto tercio quedó negativo en los dos, o sea, la fracción completa. Eso. Sí, alguna vez creo que lo expliqué. Por ejemplo, si yo tengo algo como esto, ¿sí? ¿Ya? Es equivalente a escribirlo de esta forma, por ejemplo, ¿ya? O podría escribirlo de esta forma, y son exactamente lo mismo, ya representan el mismo valor, por si acaso. Ujú. Por lo general tú lo vas a encontrar escrito así, ¿ya? Entonces, si yo considerara acá arriba el signo, ¿cierto? Al invertirlo, va a quedar acá abajo, pero por lo que tengo acá arriba va a ser equivalente a que yo lo escriba adelante, entonces el signo va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Montserrat también me tiene una pregunta ahí. ¿Con un número normal negativo igual se mantiene el signo? ¿Te refieres a un número entero, supongo? A algo como eso. ¿Algo así? Sí, como dos negativos. Ya, sí, la misma idea, creo. Sí, el signo no va a cambiar, ¿cierto? Ahora, este 3, ¿cierto? Se supone que es un 3 partido por 1. Entonces acá va a quedar 1 partido por 3, ¿sí? Todo esto era la base, por eso lo coloco entre paréntesis. Y eso me dice a mí entonces que ahora puedo hacer el cambio de signo del exponente. En vez de -2, ¿cierto? Le podemos colocar 2 positivos. Y esa potencia yo la sé resolver, ¿cierto? Me dice multiplica 2 veces menos un tercio. ¿Se fija? Así es como funciona. No sé si hay alguna otra consulta con eso. Nada por el chat. Ya, vamos a otra más. Por ejemplo, algo como eso me supongo que se refiere. Si está sin paréntesis. ¿Sí? Ya. Eso me está diciendo a mí que ese exponente me está tomando esa base, solamente el 3 positivo. Es como uno que hicimos anteriormente donde yo le ponía el signo negativo por fuera, ¿te fijas? Y voy a trabajar con esto al final, ¿sí? Con esta parte. Con eso voy a trabajar. ¿Ya? Resuelvo esto según los pasos que hicimos acá, ¿cierto? El signo negativo va a ir quedando por delante. ¿Te fijas? Esto se supone que era un tercio elevado a 2. ¿Te fijas? Y esa es la que yo debería resolver entonces. ¿Te fijas? La resuelvo y el resultado, ¿cierto? Tiene un signo negativo adelante. ¿Sí? Así es como debería resolver algo como eso. ¿Ya? Cuando no tiene paréntesis acá, este signo no me lo está considerando. ¿Ya? Lo deja por fuera. Pero eso es como si tuviera escrito de esta forma. Mi base es el 3, ¿cierto? Así que mi base es la que yo voy a invertir según la propiedad que estamos viendo. El 3 lo invierto como un tercio, ¿sí? Y por lo tanto ese exponente que era negativo ahora queda positivo. Y ese signo que estaba delante de esta potencia, ¿cierto? Sigue quedando adelante de la potencia en todo momento, ¿se fijan? Entonces cuando yo resuelva esto, ya, para que quede claro, resolvámoslo. Esto va a ser un tercio por un tercio, eso es un noveno, ¿cierto? Y delante de la potencia, así que delante de este resultado sigue quedando ese signo, ¿sí? Así es como se trabaja este caso, ¿ya? Que de por sí es el que más suelen confundir, ¿eh? Cuando hay un negativo, si tiene o no tiene paréntesis, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Creo que por ahí quedó claro. Ya, esa es una propiedad. Eh, ya después,
Seguramente esta propiedad también la vieron, pero no con fracciones, ¿ya? La que vamos a ver ahora. Tiene que ver, ¿cierto?, cuando tengo una multiplicación de potencias donde los exponentes son iguales, ¿sí? ¿Ya? Bueno, acá en la siguiente tengo división de potencias donde los exponentes son iguales, ¿ya? La idea es exactamente la misma para la multiplicación y la división, ¿ya? ¿Qué tengo que fijarme yo? Fíjense que lo que me interesa es que el exponente sea el mismo nomás, ¿ya? Ya sea multiplicación o sea división. En los dos casos es igual, ¿se fijan? El exponente es exactamente el mismo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Es que yo puedo juntarlo todo, esas bases las puedo juntar y siguen haciendo la misma operación que tenían. Por ejemplo, acá si se estaban multiplicando estas dos potencias, entonces las bases yo las dejo multiplicándose, ¿ya? Vamos a verlo con números después. Acá, ¿cierto? Si se estaban dividiendo estas dos potencias, exponente igual, entonces ahora esas bases quedan dividiendo, ¿ya? Siguen haciendo la misma operación. Entonces, con ejemplo, ¿cierto? A ver, ejemplo de esto. Ya. Por ejemplo, una simple primero. Por ejemplo, si tengo 2/3 elevado a 3 multiplicado por 5 sextos elevado a 3. ¿Puedo aplicar esta propiedad? Sí puedo, porque lo que me pide es que los exponentes sean iguales. Y como son iguales, yo la puedo aplicar. Ahora, ¿en qué consiste? En que voy a juntar, ¿cierto?, ambas bases. Entonces, 2/3 y el 5 sextos. ¿Se fijan? Me fijo qué operación estaban haciendo, ¿cierto? Multiplicación, por lo tanto le pongo una multiplicación aquí, ¿eh? Y conservo el exponente. Esa es la aplicación de la propiedad. Ahora, ¿qué tendrían que hacer después ustedes? Bueno, tendrían que resolver el paréntesis. ¿Se acuerdan de Papo Muda, cierto? Paréntesis primero. Entonces resuelvo esta multiplicación, ¿sí? Puedo simplificar ahí el 1 con el, o sea, el 2 con el 6. Y resuelvo lo que quedó adentro. 1 por 5, 3 por 3. Conservo el exponente. Entonces esa sería la potencia final que yo resolvería, y que es exactamente lo mismo que resolver esta potencia aparte y multiplicar los resultados, ¿ya? Consultas con esta parte, ¿ya? Porque esta tiene más cálculo, ¿sí? La parte de la propiedad yo la estoy aplicando aquí, ¿cierto? En esta parte de aquí. Ahí estoy aplicando la propiedad, ¿sí? Después explico un poco qué haríamos después, ¿ya? Bueno, después aquí tendré que resolver la potencia, ¿sí? Pero la parte de resolver la potencia lo vimos en la clase anterior, entonces hoy día me quiero centrar un poquito en cómo aplicar la propiedad, ¿no? ¿Hay una consulta? ¿Nada? Nada por el chat, mister. Ya, por ejemplo, en esto era importante, ¿cierto?, que veamos la multiplicación y la división, que fue lo que hicimos en los encuentros anteriores, ¿sí? Porque la íbamos a ocupar aquí, por ejemplo, en las potencias, ¿ya? Entonces, si tienen el mismo exponente, puedo juntar las bases, ¿se fijan? Las junto y mantengo esa operación. Esto se puede hacer para la multiplicación y para la división, ¿ya? No en sumas y restas, solo multiplicación y división. Entonces, como se estaba multiplicando, entonces aquí siguen multiplicando. Y resuelvo la multiplicación que está acá adentro, y ahí me queda mi potencia lista para resolver, ¿se fijan? Si tuviera división, ¿cierto?, tendría un paso más, ¿ya? Porque cuando quede la división acá adentro, acuérdense que la división, ¿cómo se resolvía? Transformar la multiplicación y invertíamos, ¿cierto?, la segunda fracción. Y también íbamos a terminar llegando a una potencia que yo después tenía que resolver, ¿ya? Entonces la multiplicación y división funcionan igual. La diferencia está que cuando yo me toque resolver la multiplicación y me toque resolver la división, ahí está la diferencia, ¿ya? Que hay un paso más en la división.
Seguro que no hay consulta. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Aprovechen de preguntar si es que tienen dudas. Ya. Entonces, si no hay consulta, bueno, las dos funcionan de la misma forma, ¿sí? Veamos algunos ejercicios. Estos que están aquí. Puse, si se fijan, uno con exponente negativo, ¿sí? Puse una multiplicación, donde también hay un exponente negativo, y puse una división. Ya puse uno de cada uno al final. Entonces la idea es que los intentemos resolver. ¿Ya? El primero, si alguien tiene una idea de cómo resolver el primero que está ahí. ¿Ya? Esta parte yo voy a ir preguntándose, porque se supone que entendieron, y quiero ver si realmente lo entendieron. ¿Ya? Por asunto de tiempo, ¿cierto? No vamos a resolver la potencia final, solo vamos a aplicar la propiedad, ¿sí? Hasta que quede, ¿cierto? Una potencia, una sola potencia, y con un exponente positivo, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Porque supone que la otra parte la sabemos hacer. Hay una consulta, mister. Ya. ¿Y para la división la propiedad es lo mismo Es que la exactamente la multiplicación? misma propiedad, solo que cuando te quede una, bueno, en un caso te va a quedar adentro una multiplicación, ¿cierto? Que vas a tener que resolver, en el otro te va a quedar una división, entonces tienes que resolver la división en vez de una multiplicación, esa es la única diferencia que hay, ¿ya? Ya. Por ejemplo, por acá me dicen 10 partido en 25 con exponente positivo. ya, por ejemplo, esa podría ser una respuesta, ¿cierto? Para después resolver. Invertir, ¿cierto? Y dejamos el exponente positivo. ¿Cierto? Y aquí es donde yo les diría, simplifiquen, porque se puede, ¿sí? Para evitarse multiplicar 10 por 10 por 10 y 25 por 25 por 25, como esta fracción se puede simplificar, es recomendable hacerlo porque después las multiplicaciones que voy a hacer van a ser más pequeñitas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo que está acá adentro lo podría simplificar por 5, ¿cierto? En el 10 cabe, ¿cuántas veces? 2, 2, ¿cierto? dice Alexandra. Y Y 5, 5. ¿se fijan? Y eso es la base, ¿cierto? Que la escribí de otra forma, simplificada, y el exponente sigue siendo el mismo. Entonces, para mí sería mucho más fácil, ¿cierto? Multiplicar 2 por 2 por 2 y 5 por 5 por 5, ¿se fijan? ¿Ya? Ahora, si no lo hicieran, si no simplificaran, en el resultado final van a tener que simplificar y van a llegar a la misma respuesta, ¿ya? Al final es solamente un camino diferente para llegar a la misma respuesta, pero con números más pequeños que yo voy a multiplicar, ¿sí? Nada más que eso. Bien, entonces aquí ya tenemos ahora los casos de la multiplicación y el caso de la división, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo haría? Si tengo una multiplicación y los exponentes son iguales, ¿sí? Porque con eso estamos trabajando hoy día. ¿Qué haría entonces? Nos dicen 9 sobre 20 por 5 sobre 6 elevado a 2. Ya, o sea, lo primero que va a hacer, va a trabajar los exponentes y los va a dejar positivos, ¿sí? ¿Ok? Entonces este lo puede escribir como 9 sobre 20, y como invirtió la base, entonces el exponente lo puede cambiar de signo, ¿sí? Después hizo lo mismo con la segunda factor, ¿cierto? La segunda fracción. Entonces 5 sextos. Y también puedo cambiarle, ¿cierto? El signo ahora al exponente. Y me quedan entonces exponentes iguales, así que puedo aplicar la propiedad, ¿cierto? De la multiplicación con exponentes iguales. ¿Qué tendría que hacer ahora? La propiedad que usamos, ¿cierto? Es la del exponente negativo.
Ahora quiero ver la propiedad, ¿cierto?, de la multiplicación con exponentes iguales, que es la que vimos recién, ¿cierto? Y me dijeron que la entendieron. Se juntan las bases. Ya, se juntan las bases, ¿cierto? Como los exponentes son iguales, podría juntar las bases, ¿sí? Entonces 9 partido por 20, Y lo voy se a juntar mantiene el con 2. 5 sextos, ¿sí? Y como la operación era multiplicación, aquí también queda multiplicándose. Si fuera división, aquí quedaría la división, ¿ya? Conservo el exponente, y entonces ahora me toca resolver esa multiplicación que está acá adentro, ¿se fijan? ¿Ya? Y podemos simplificar ahí. Si yo simplificara todo lo posible, ¿cuáles serían las fracciones que quedarían allá adentro? El exponente sigue igual, ¿sí? Hay una consulta, mister. Lo de invertir la base se puede hacer al final. Sí, de hecho, una idea, por ejemplo, podría haber, ¿cierto?, juntado esto aquí al tiro, ¿cómo está así? Que sería 20 partido por 9, ¿cierto? Multiplicado, porque es multiplicación la operación, 6 quintos, ¿cierto? Y eso mantengo el exponente, ¿sí? Podría haber resuelto esta multiplicación, ¿cierto? Y eso va a quedar elevado a menos 2 y después invierto el resultado. Y debería llegar al mismo resultado del que vamos a llegar acá. ¿Ya? Ya, resolvamos como lo estábamos haciendo. Puedo simplificar aquí. Ya aquí me dicen que queda 3 cuartos. Vamos a comprobarlo. Por 1/2. Por 1/2. Ya. Bueno, si yo simplifico acá, podría hacerlo por 3, por ejemplo, aquí, ¿cierto? 3 por 2 me da 6, 3 por 3 me da 9. Y acá podría hacerlo por 5 entre estos dos, ¿cierto? 5 por 1 me da 5, 5 por 4 me da 20. Y ahí quedo con los valores que me dijeron acá, ¿sí? Ahora me queda resolver esa multiplicación que era multiplicar, ¿cierto?, lo que quedó ahí. Ya no puedo simplificar más. 3 por 1, 4 por 2. Y ahí está la potencia que ustedes deberían resolver después, ¿sí? ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, acá lo que va a pasar, ¿cierto?, es que ustedes van a terminar quedando con el 8 arriba y el 3 abajo, ¿sí? Elevado a menos 2, ¿cierto? Y cuando hagan, ¿cierto?, cuando inviertan, van a quedar exactamente igual que acá, ¿sí? El 3 va a quedar arriba, 3 octavos, ¿cierto? Y ahora el exponente va a quedar positivo. Y van a llegar a lo mismo, ¿se fijan? ¿Ya? De hecho, no son los únicos caminos, porque aquí estamos trabajando aplicando la propiedad, pero si uno quiere no la aplica nomás y resuelve cada una de estas por sí sola, ¿sí? Es otro camino, pero ese es más difícil, ¿ya? Voy a multiplicar números súper grandes. Bueno, y para la división es la misma idea, ¿sí? A ver cómo estamos de hora. Ya. Bueno, para la división, ¿cierto?, va a ser lo mismo. Entonces les voy a dejar expresado más o menos qué es lo que deberían hacer. Como los exponentes son iguales, ¿cierto?, puedo conservar el exponente y juntar las bases, ¿sí? Recuerden que aquí la base es con signo y todo, por eso está dentro del paréntesis. Así que acá escribo la base que es menos 2 quintos, ¿se fijan? Y eso va a ser una división esta vez, ¿ya? Porque la operación que está acá es una división. Entonces, acá queda 12 partido por 7. Y ahora tengo que resolver esta división, y esa es la diferencia con el ejercicio anterior nomás, esa parte. ¿Ya? Porque la división, ¿cierto?, es un paso más. ¿Se acuerdan que la división yo la transformaba a multiplicación? Si la quiero transformar a multiplicación, ¿cierto?, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿qué tendría que hacer con esta fracción que está acá? A ver si se acuerdan cómo hacíamos las divisiones. Se invierte. Se invierte también, ¿cierto? Y ahora sí está escrita como una multiplicación y resuelve igual que una multiplicación. Es como si estuviera en este paso de aquí, ¿se fijan? Los pasos ya los conocen. Entonces, tendría que ver si puedo simplificar, ¿cierto? Lo puedo hacer. S2, ¿cierto?, con S12.
2 por 1 me da 2, 2 por 6 me da 12. Por lo tanto, la multiplicación que me queda acá adentro es 1 por 7, ¿cierto? 5 por 6. Regla de signo, ¿cierto? Negativo por positivo. Está lista, ¿cierto? Esa división la hemos resuelto, ahí está. Pero como esa división era una base, ¿cierto? Bueno, falta colocarle su exponente, ahí está. Y eso es lo que deberían resolver después, ¿cierto? Para llegar al resultado final, ¿ya? Más o menos esa es la idea de lo que estábamos trabajando hoy día. ¿Consultas? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Dice. Sí. Sí, bueno, lo que va a faltar un poquito es ejercitar un poco más. Eh, el texto tiene ejercicios de esto, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros hoy día vimos la mitad de las propiedades y en el texto están todas, ¿ya? Ese es el único problema que van a tener. Pero las pueden reconocer fácilmente, ¿sí? Exponente negativo o multiplicación y división donde los exponentes sean el mismo, ¿sí? Esos ejercicios, si quieren practicarlo, pueden hacer, ¿ya? ¿Hay Bueno, una consulta, mister? ya, a ver. Cuando quedaba base negativa, ¿qué se hace? Bueno, aquí quedó negativa, ¿cierto? Y vienen las conclusiones que hicimos al comienzo de la clase. Exponente par, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado yo sé que va a quedar positivo, ¿sí? Entonces multiplico 7 por 7, coloco su resultado, y 30 por 30. 7 por 7, ¿cierto? Son 49. 30 por 30, eso es 900, ¿cierto? Y como yo sé que el exponente, ¿cierto?, era par, base negativa, el resultado es positivo. Entonces queda positivo. Ese sería el resultado final, ¿sí? Ya. Bueno, empezamos un poquito más tarde, así que esta parte no la puedo hacer completa. Pero lo vamos a ir recordando. El objetivo de la clase, ¿cierto? Entonces era aplicar propiedades de las potencias que ustedes conocían antes en números enteros, pero ahora en fracciones, ¿sí? Ese es el objetivo de hoy. Y vimos la mitad, ¿sí? Las primeras 3 propiedades, después vamos a ver otras más en clases posteriores. Acabamos de ver, ¿cierto?, cómo aplicar la propiedad de la multiplicación y la división. La junté, ¿cierto?, porque son exactamente los mismos pasos, ¿sí? Si los exponentes son iguales, junto las bases, ¿cierto? Y resuelvo, ahí depende. Si es una multiplicación, resuelvo la multiplicación. Si es una división, resuelvo la división, ¿cierto? Y el caso de una potencia con exponente negativo, invierto, ¿cierto?, la base y ahora el exponente me queda positivo. Eso es lo que trabajamos hoy día, ¿ya? Bueno, y antes de terminar, ¿cierto?, les quería avisar lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿ya? La próxima clase va a venir la primera evaluación formativa planificada, ¿sí? Así que la idea es que para la próxima clase estén todos presentes, ¿ya? Porque la idea es que todos puedan dar, ¿cierto?, la evaluación formativa. Más o menos una idea de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Porque en realidad la otra clase es cuando yo les voy a traer exactamente la pauta y todo lo que tienen que hacer. Pero para que se vayan preparando, es que ustedes armen grupos de máximo 4 personas, ¿ya? Esa es la tarea que les voy a dejar, que armen sus grupos y me pueden enviar por correo, ¿cierto?, cuál es el grupo que ustedes van a trabajar, ¿ya? Los integrantes. ¿Ya? Eso sí sería importante que lo hagan durante la semana, que me digan con quién van a trabajar. Máximo 4. Y más o menos para que tengan una idea, se va a tratar de que ustedes van a tener que grabarse explicando ejercicios, ¿sí? Esa es la idea, ¿ya? En eso va a consistir, ¿cierto?, su evaluación formativa, porque es la única forma más o menos que veo que no implique tanto tiempo, ¿cierto?, pero que me permita saber si ustedes entienden, ¿cierto?, lo que hemos ido haciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué ejercicios van a resolver? Eso es lo que les voy a dar, ¿cierto?, al inicio de la próxima clase, ¿ya? Entonces, tarea por ahora es armar los grupos, ¿ya? Eso sería por hoy.